qué ilusión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quid, el canal cultural de Jenny el Ateneo. Hoy tenemos a una gran invitada con quien, bueno, tengo el honor de conversar, María Dueñas. Buenas. Que ha venido a la Argentina a presentar su última novela, Por si un día volvemos. Una novela que, quiero decirles, no sé, a mí me ha conmovido, es una novela con una fuerza. Ahora vamos a hablar con María sobre esta novela, pero creo que volvimos a tener a la María que tanto extrañamos, ¿no? A la María de siempre. Hacía mucho tiempo que no teníamos un libro nuevo tuyo. Sí, llevábamos 4 años. 4 años. Sin ninguna novedad, sí. Sin ninguna novedad. Y bueno, y has venido con esta historia que me ha parecido una historia maravillosa, una historia que, bueno, que para quien ya te ha leído, el rigor que tienes para investigar, lo que es la pluma de María, los escenarios a los que nos invita a recorrer. En este caso nos va a estar contando una historia que es una historia de ficción, pero está basada en hechos reales, con un marco histórico, sí, vendría a ser, ¿no? Exacto. Entonces, ahí va mi primera pregunta. ¿Por qué has elegido esta historia, este marco histórico? ¿Por qué has elegido Orán, por ejemplo? Pues, bueno, primero de todo estoy encantada de volver a la Argentina. Bienvenida a la Argentina. Llevaba 3 años sin venir y la verdad es que me ilusiona muchísimo y siempre soy tan bien recibida por todos vosotros, por los lectores, por las grandes librerías. Es que miren dónde estamos, ¿no? Estamos en la librería, el Ateneo Gran Espléndido. Sí, sí, y ahora ya sí que voy a la pregunta. A mí me gusta explorar en mis novelas, y lo he hecho con otras anteriormente, rincones del mundo cercanos a la presencia española, que en algún momento han tenido a españoles y trozos de vida de nuestro país y que después han caído en el olvido, ¿no? Y me pasó con Las hijas del capitán en Nueva York, en la calle 14, me pasó un poco con El tiempo entre costuras también, cuando volví a Tánger, a Tetuán, que estaban un poco olvidados. Y aquí me pasa en parte algo similar. Orán tuvo muchísimo vínculo con España, recibió, bueno, aparte de presencia, digamos, militar y oficial de España, de la corona española siglos antes, desde el mitad del siglo XIX hasta mitad del XX, tuvo una enorme cantidad de españoles que cruzaban el Mediterráneo desde la península y que vivían en tiempos de la Argelia colonial francesa. Y a mí me interesaba muchísimo explorar ese mundo. Pero al final es Orán, por supuesto, con su personalidad y con lo que significa para todos con su propia sustancia, su propia idiosincrasia, pero en el fondo lo que yo quería era volver a las aventuras y las desventuras de una mujer que migra. Una mujer que migra, una gran mujer, que ahora vamos a hablar de Cecilia, pero una Orán que también, yo creo que Orán es una gran protagonista esta ciudad en esta historia. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de 3 décadas, o sea, va a ser una protagonista mujer, que es Cecil, que va a estar atravesada por estas 3 décadas, y también una protagonista ciudad, esta protagonista ciudad, que es una gran protagonista también, tan palpable, tan visual, porque creo que ya se lo han dicho mucho esto, pero todos tus libros son visuales. Se nota la investigación, pero también se nota que conoces el lugar, que nos estás contando las calles, los lugares por donde va recorriendo cada protagonista de esta historia, y es como si lo estuviésemos viendo, como si lo estuviésemos viviendo, oliendo, todo. Además que Orán es verdad que se trata de una ciudad con una personalidad muy propia, muy definida, exactamente, muy cosmopolita. Está, para los lectores que no la sitúen, está en la costa norte de África, de Argelia, justo enfrente de la península ibérica. O sea, para nosotros desde España es la orilla sur del Mediterráneo, pero está muy, muy cerca. Y es una ciudad que en aquellos años, en los años de la novela, tiene una base árabe, de población árabe, musulmana, nativa, que no son muy bien tratados por la capa superior, que eran los franceses. Los franceses, exactamente, con todo su gran aparato de grandeza militar, administrativa, económica, de todos los sentidos.
que son los que reconstruyen la ciudad y hacen una ciudad muy francesa, aunque quedan vestigios españoles antes. Y luego en medio está toda esa capa de población española que son trabajadores. Gente que llega allí a ayudar a cultivar unas tierras casi desérticas. Van a labrar, no sabían exactamente, sí. Eran unas tierras duras, y los españoles del sureste, que están acostumbrados a trabajar con poca agua, en situaciones extremas. Ese pues clima, ¿no? También claro, ese clima árido, ese calor. Exactamente, también que están ya... Lo hiciste sentir en sí, cada página. Relativamente cerca del desierto, en la orilla del Mediterráneo, con ese sol y esa luz tan especial, con esa arquitectura después tan bonita que construyen los franceses, y con esa mezcla, la riqueza que da la mezcla de... Se habla francés, pero los españoles siguen teniendo sus frases, aunque sea francés, en los árabes las suyas. El valenciano, el español medio, también, porque claro. Había muchos que tampoco entendían el español. Exactamente, todo mezclado, y las religiones y las nacionalidades, y todo mezclado para bien y para mal, ¿no? Porque claro. No es una sociedad totalmente fusionada y tal, ahí hay mucho conflicto también entre unos y otros. Exactamente, y que lo vamos a ir viviendo desde el inicio de la novela hasta el final de la novela. Vamos a ir pasando por un montón de conflictos. Exacto. O sea, los va a pasar tanto el país, la ciudad, ¿sí? Como cada uno de los habitantes y los protagonistas de esta historia. Exacto. Porque, como decías en un principio, se llega a una Orán, a una Argelia colonizada, que era una colonia francesa, pero que luego, sí, o sea, mejor dicho, durante la historia, durante la trama del libro, va a atravesar otros conflictos, como Segunda Guerra Mundial, exacto. La Guerra Civil, o sea, el coletazo del franquismo también, y la Guerra de la Independencia. Y la Guerra de la Independencia, que es totalmente sangrienta, y muy triste y muy dura y muy turbia. Y vamos a tratar de no spoilear el libro, pero bueno. Sí. Pero bueno, digamos que hay tres grandes conflictos que atraviesan la historia de Orán y de Argelia y la historia de Cecilia. Exactamente, la historia de Cecilia, que es nuestra protagonista, es de la que vamos a hablar ahora, y que la marca mucho, claro, ¿no? Claro. Cecilia huye de España por una cuestión, por algo que sucede, tiene que huir, toma este nombre, lo que estamos contando aparece en el primer capítulo, un primer capítulo que ya María lo empieza con todo, o sea... Pasa de todo en ese primer capítulo. Ya en el primer capítulo nos haces sufrir. Porque la pobre Cecilia sufre, claro, nosotros sufrimos con ella. Sí, es un arranque, entiendo que un poco desgarrador, ¿no? Y bueno, Cecilia sufre una situación muy abusiva, se tiene que defender y se defiende también ella de una manera agresiva, digamos, ¿no? Y entonces... Claro, estamos en los años 20, en la España rural más deprimida, y una mujer que acaba de cometer un acto injustificable para cualquiera, ¿no? Y de pronto ella es muy joven, es muy ignorante, pero tiene ese fogonazo de lucidez casi animal que dice, te tienes que ir de aquí porque como te quedes con esto que ha pasado... Su familia no la podía defender. No, nadie, sería carne de qué sé yo. Mismo la situación para la mujer en ese momento. Claro, terrible, ¿no? Nadie la iba a defender. Y entonces ella en ese rasgo de lucidez, pues agarra lo que el hombre que ha abusado. El abusador. No, pero no importa, está ahí. Es el primer capítulo. No pasa nada. Claro, y agarra lo que el hombre tiene en los bolsillos para huir. Y el hombre lo que lleva es poquito de dinero, muy poco, y una cédula de identidad con el nombre de Cecilio Belmonte y un pasaje para embarcarse con destino a Orán, y ese de pronto, de la manera más insospechada, ese va a ser el destino de Cecilia. Le cambia el nombre a Cecilio, le añade un ganchito, la convierte en Cecilia, y el lugar al que el tipo se dirigía, que era cruzar el mar para llegar a la Argelia francesa, es el camino que va a emprender ella. Es el camino que toma Cecilia, ¿sí? Es el camino que va a emprender ella, el cambio de su vida que va a hacer. Y esto pasa en el primer capítulo, como decíamos recién, que son las 5 primeras páginas. Sí, ya está. O sea, no es que el primer capítulo son las 30 primeras, porque otra cosa que tiene el libro que me ha encantado es el ritmo. Es un ritmo vertiginoso, un ritmo donde pasa de todo el tiempo, y son capítulos cortos, y que para las lectoras, para los lectores, eso a veces se agradece mucho, porque te deja el gancho para querer ir al siguiente y saber qué pasó. Y un libro de 500 y tantas páginas se lee mucho más rápido. Sí, eso es algo que me planteé desde el principio, porque mis novelas anteriores
ocurrían en un espacio de tiempo mucho más reducido. El tiempo entre costuras eran 4 o 5 años, las hijas del capitán eran meses, la templanza eran semanas, y aquí tenemos 35 años. Sí. Entonces yo desde el principio me planteé que tenía que dotar a la estructura de un ritmo rápido para que esos años no fuese un suceder lento, porque nos iríamos a las 1000 y pico páginas. Entonces opté por una estructura de capítulos bastante más cortos de los que yo había trabajado antes. En otras novelas eran 6, 7, 8 páginas y aquí estamos en 4 o 5 como mucho. Pero lo hice voluntariamente para eso, para que los acontecimientos fuesen más rápidos, porque teníamos un arco temático narrativo mucho más amplio, ¿no? Y a mí me interesaba que el ritmo fuese casi trepidante para pasar por ellos rápidamente. Y no por eso uno pierde la emotividad, la emoción, el vértigo. Sí. Realmente es una historia que atrapa porque, como decíamos recién, pasa de todo. Bueno, Cecilia, como estábamos diciendo, llega a Orán, claro, se encuentra con otro idioma. Ajá. Pero aparte ella es una persona iletrada, viene de un lugar muy pobre, con lo cual también tiene que empezar a tratar de comunicarse con la gente y a tratar de encontrar formas de subsistencia. Y pasa por todo, hace todo tipo de trabajo, desde labradora, lavandera, trabajar en una tabacalera, en una casa de familia francesa, que también eso pasan cosas de cómo se los trata también, ¿no es cierto? A ellos pasan cosas muy importantes, tienen que leer esa parte, es otra situación desgarradora durante el libro. Y ahora, ¿cómo hiciste para crear a esta protagonista? ¿No? Porque hablábamos recién de que tu libro, por supuesto, es ficción, pero te nutriste de testimonios. Sí. ¿En quién te inspiraste para crear? Si es que te inspiraste en alguien para crear a Cecil. En realidad no me inspiré en nadie en concreto, pero como me decía un amigo, un escritor que ha investigado sobre aquella Argelia y que ha sido muy cómplice en la documentación, aquel mundo estaba lleno de Cecilias y de Cecilios. Era muy normal que gente un poco como es ella, que es casi un animal salvaje, ¿no? Claro. Porque no tiene conocimiento de nada, no tiene códigos morales, ni de vestimenta, ni de nada, va medio descalza, medio desarrapada. La tienen que enseñar casi a comer con cubiertos, ¿no? Porque no sabe nada, no conoce a nadie. Y va a trabajar, va mendigando trabajo casi, ¿no? Denme algo, lo que sea, que yo tengo que sobrevivir. Entonces es una historia de supervivencia. Y ese fue mi objetivo, crear una superviviente absoluta, ¿no? Y además una superviviente que, igual que hablaba del tiempo que transcurre, claro, que va a evolucionar muchísimo, porque en estos 35 años, la Cecilia que conocemos, la Cecilia que despedimos, ha hecho una transformación que ya no tiene, apenas tiene nada que ver, aunque ella es muy consciente siempre, nunca pierde el recordar de dónde viene. Nunca. Y cuánto trabajo le ha costado llegar y conseguir todo lo que creo que eso es lo que le hace una gran mujer también, ¿no? El recordar sus raíces. Sí, exactamente. Y recordar que nada se le ha regalado, que todo ha sido gracias a su esfuerzo, gracias a su tesón y a las manos que le han tendido. Eso te iba a decir, ¿no? A la ayuda y sobre todo la ayuda de muchas mujeres. Muchas mujeres. Fue muy importante, esto que me ha parecido maravilloso en el libro, es el tema de la sororidad. Sí. El tema de que es un libro femenino, me parece, y feminista también, pero no feminista, o sea, un libro de ayuda entre mujeres, de red de mujeres, ¿no? Que se van ayudando y ella después también reconoce eso y devuelve esa ayuda. Y devuelve y ayuda a sus empleadas y ayuda a Madame Leclerc cuando hace falta. Madame Leclerc que es un gran personaje, me encantó. Catherine, creo que hay distintas mujeres que van cruzándose en su vida, algunas para ayudarlas, otras no. Otras no tanto, pero sí, pero es cierto que yo intentaba recuperar esas redes de mujeres que han existido siempre cuando no utilizaban la palabra sororidad para nada. Claro, no existía en ese momento. Ayuda entre vecinas, ayuda entre compañeras de trabajo, ayuda y se ayudaban en hoy
cuido yo a los niños, o te doy algo de comer y mañana... O te doy la ropa, o te doy, sí, sí, te presto algo, o te sustituyo en el trabajo, yo qué sé, o te ayudo a enterrar a tus muertos, da igual. Exactamente. Era algo sin palabras que se daba por hecho, y sobre todo en estos mundos y en estos niveles sociales tan necesitados de tantas cosas, donde los hombres a menudo estaban ausentes y donde ellas sabían que era un hoy por ti, mañana por mí, se tenían que ayudar siempre, porque si no tenían un sustento debajo los pies tan frágil, qué importante. Que si no acababan cayendo. Y esto te lo escuché también decir en algún momento, que muchas mujeres también emigraban y emigraban solas. Sí. Entonces, algunas emigraban, no sé, con su familia, muchos emigraban hombres solos, sí, pero también emigraron mujeres solas, sí, ¿no? Y emigraban mujeres solas para distintos trabajos, y uno de ellos tiene que ver también con parte de Cecilia. Me pareció tristísimo al conocer esto. Mujeres que emigraban para ser amas de cría, entonces dejaban a sus propios hijos a cargo de las abuelas o de quien fuese, sus hijos recién nacidos. Y ellas aprovechaban que estaban amamantando a sus hijos y que podían ofrecer ese sustento, esa leche a otros niños ajenos, y para ganar dinero, para mantener al resto de la familia, casi abandonaban a sus bebés. Y ese es en el contexto en el que nos encontramos cuando Cecilia llega, y los primeros años en los que, bueno, después van a ir pasando otras cosas, van a aparecer otros personajes en la historia, algunos nefastos y otros divinos. Sí, de todo va a haber. Va a haber de todo. Si bien no es una novela netamente romántica, no es una novela romántica, ¿no? Es una novela, me parece, más de superación, de éxodo, de exilio. Van a aparecer hombres, distintos hombres. Y creo que, no sé si lo tenés en otros libros, pero esta protagonista va a tener varios amores. Y no es una novela romántica, vuelvo a repetir. No, pero para nada, pero es verdad amores. que son 30 años de una mujer muy sola, y una mujer sin esos códigos sociales de te debes a un hombre, tal. Ella es muy libre en ese sentido, ¿no? Porque socialmente es como un verso suelto, absolutamente. Entonces un poco se va dejando llevar por sus sentimientos y no tiene que dar cuentas a nadie, y en ese sentido sí que hay varios hombres que van a pasar por su vida, algunos pérfidos, totalmente, algunos horrorosos, pero algunos grandes hombres que la van a acompañar en esta evolución, ¿no? Social y personal. Y son buenos hombres que por alguna razón muy concreta, en varios casos, no se pueden quedar con ella, ¿no? Bueno, pues tienen otras responsabilidades. Pero has construido muy buenos personajes masculinos. Sí, porque fíjate que me decían algunos lectores, hombres, algunos amigos, que habían leído solo al principio, y dice, todos los hombres son malísimos, porque verdaderamente encontramos algunos muy abusivos y muy poco interesantes, ¿no? Pero no es cierto, eso lo decía, y yo les decía, seguid leyendo. Terminen de leer, terminen, porque son 30 años. Sí, aparecen varios hombres buenos también. Y bueno, y en esto de que, bueno, cada uno la va a estar, no sé, va a ser parte de la evolución de ella. Y bueno, pensando en estos hombres, también recuerdo en partes de la historia, que bueno, va a haber, por ejemplo, presencia norteamericana, bueno, los coletazos, como decíamos, la Segunda Guerra Mundial, va a haber persecución a los judíos. Bueno, todo esto que fue fruto de tu investigación, se ve todo esto plasmado y en estos hombres, algunos muy maravillosos. Sí, cada uno va a cumplir una función. Un rol en un momento determinado. Porque cada uno llega en una etapa distinta de su vida, ¿no? Ricardo la va a ayudar a que gane seguridad en sí misma y se anime con su negocio. Alan un poco pues en los tiempos más bajos las va a acompañar para remontarla en el ánimo. Después tenemos a su socio, a Sulay, Jean-Pierre también tenemos. Bueno, su socio, bueno, que es otro hombre. Casi, no es amorosa, es casi paternal. ¿No? De iguales, pero luego se convierte casi en un patriarca. ¿Cuánto código, no? Entre ellos. Y Jean-Pierre también, que le va a dar algunos disgustos. Algunos dolores de cabeza. Pero y tenemos a Rafael. Y tenemos a Rafael, que hasta ahí decimos. Hasta ahí ya no leemos más. No digamos más nada. ¿Qué respuesta has tenido hasta ahora de tus lectores acerca de cómo les cayó esta historia? Pues mira, por suerte
Ha sido excelente, está siendo excelente. La verdad es que está todo el mundo muy, muy ilusionado con la novela, muy entusiasmado, muy como abriendo los ojos a una realidad distinta y a un tipo de novela un poco distinta que no rompe para nada con mi tipo de literatura, pero sí que es una mujer diferente, ¿no? Como más desgarrada, tú lo has dicho antes, como más sola también. Casi todas mis protagonistas antes tenían como una red de apoyo, ¿no? Y claro. ella la va encontrando, pero no es lo mismo. Entonces, siendo un personaje distinto, por parte de los lectores está recibiendo un recibimiento magnífico también, así que yo estoy muy contenta. La verdad que me parece maravilloso, se lee, la verdad que bueno, tardas, no sé cuánto tiempo te ha llevado la investigación y la escritura de la novela, pero para que después nosotros los lectores nos sentemos en 2 días, quizás 3, nos leamos el libro. Eso es lo que me dicen constantemente, ¿no? Que te dan ganas de leer todo el tiempo, porque es verdad que como pasan tantas cosas y avanza tan rápido. ¿Cuánto, bueno, justo ahí la pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó de investigación y de escritura, no? Pues estuve investigando unos meses, como hago en casi todas las novelas, 3-4 meses, investigando, documentándome y eligiendo qué camino iba a llevar, tomando decisiones, pensando en el personaje. Y ya cuando tuve eso más o menos organizado, ya me senté capítulo 1, empecé con el... Sí, empezaste como dígate con todo. Sí. Y ahí estuve escribiendo como 1 año y un par de meses o así, como 14 meses. O sea que en total la novela me habrá llevado 1 año y medio o así. Y hay algo que no te puedo dejar de preguntar. ¿Puede haber una segunda parte? Yo creo que no. Creo que es una novela muy... 30 años, sí. Bueno, ya está. No, pero yo creo que es una novela muy circular porque las circunstancias llevan a Cecilia a un mundo, la vuelven a arrancar de ese mundo y ya sería algo muy distinto. Yo creo que no, que la dejamos que descanse porque ha tenido una vida tan azarosa. Ay, sí, pobrecita. Sí. Y por último, la pantalla gigante, ¿no? Así como fue con Cira. O sea, Cira... No sé, ¿le deja el testigo a Cecilia? Pues supongo que sí. Bueno, a ver, tenemos en medio que hay proyectos para Las hijas del capitán, para Cira, para las novelas anteriores, pero yo supongo que acabará yendo a la pantalla también. No hay nada de momento, pero acabará porque estamos viviendo unos tiempos muy buenos para las adaptaciones de obras literarias. O sea, un tiempo en el que estamos ganando la literatura y los producciones audiovisuales, porque como que van de la mano permanentemente. Exactamente. Las productoras, las cadenas, las plataformas están con muchísimas ganas de recibir obras literarias que puedan transformar y por otro lado, bueno, pues los escritores estamos encantados de esto y además yo creo que hemos encontrado un buen punto intermedio, ¿no? Antes parece que la intención era, danos tu libro, firma aquí, que nosotros ya sabremos qué hacer con él. Y ahora cada vez participamos más los autores en supervisión de guiones, que es lo que yo hago, algo en producción ejecutiva, algo así. Y yo creo que es bueno para todos, ¿no? Que aportamos y después nos tenemos que retirar. Ahí llega un momento cuando entra la técnica y ya estamos fuera. Pero podemos contribuir bastante y es buen momento. Me parece genial. Eso te lo preguntaba porque, como te había dicho antes, es una novela que es muy visual, es sensorial, se va acompañando todo el tiempo de todo esto, o sea, transmitís todo, o sea, es como estar viendo el lugar. Y otra cosa que te dije antes también es sentir los olores, los aromas, sobre todo en los jabones, del sabón de Laogani. Es la empresa de Cecil, sí, que me pareció magnífico. Así que bueno, más que agradecerte por favor, por este rato, por esta conversación. Siempre es un placer conversar con vos, María. Encantadísima, una alegría donde nos encontremos. Esperemos vernos pronto otra vez. Seguro. Les recomiendo leer Por si un día volvemos. Es maravilloso, se van a encontrar con la María Dueñas que tanto extrañábamos ahora estos años. Nosotros como lectores siempre te pedimos que estés escribiendo todo el tiempo, ¿no? Porque pareciera que no escribe hace años, pero no. Pues encantada Así que bienvenida a la Argentina. Muchísimas gracias. Éxitos en la feria, que sé que vas a estar presentando en estos días tu libro. Sí. Así que, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, que espero que no pasen 4 años. Espero que pasen menos. Y Planeta. nosotras nos vamos viendo. Y nosotras nos estaremos viendo, Sí, seguro. seguro. Que sí. Gracias. Gracias a ti.